¿Alguna vez has sentido cómo el suelo se resquebraja bajo tus pies, cómo todo aquello que dabas por sentado se desvanece como humo en el aire? Leo Vargas estaba a punto de descubrirlo. El patio del Liceo Cervantes bullía con la energía adolescente de media mañana. Risas, gritos ahogados, el constante murmullo de conversaciones superpuestas. En el centro de uno de los corrillos más animados, Leo, con sus 14 años recién cumplidos, pelo castaño claro alborotado por el viento de la sierra, que a veces se colaba hasta Madrid, y ojos azules que parecían reflejar el cielo, gesticulaba mientras contaba una anécdota. Sus amigos, un grupo compacto y leal, reían a carcajadas. La vida, para Leo, era sencilla, luminosa. Hijo único de Isabel Roca, una abogada de renombre con un despacho en pleno barrio de Salamanca, y de un padre arquitecto con proyectos que salpicaban la ciudad, nunca le había faltado nada. Popularidad, éxito académico sin aparente esfuerzo, la ropa de marca discreta pero inconfundible que vestía, todo parecía fluir hacia él con una naturalidad envidiable. Apartada, cerca de los soportales que daban al gimnasio, Nadia Al-Shamil observaba. Sus intensos ojos marrones, enmarcados por pestañas oscuras y tupidas, no perdían detalle. Nadia era una figura distinta en el liceo. De origen marroquí, su familia había llegado a España buscando un futuro mejor. Ella, becada por su brillante expediente, era la encarnación del esfuerzo y la superación, una narrativa que los profesores adoraban y que le había granjeado el respeto de muchos, aunque no necesariamente su amistad. Vestía con modestia, pero con un estilo personal que insinuaba una inteligencia aguda y una seriedad impropia de sus 15 años. Su piel olivácea contrastaba con la palidez de muchos de sus compañeros. En ese momento, su mirada sobre Leo no era de admiración, sino algo más complejo, indescifrable, como una ecuación con demasiadas incógnitas. El incidente, el catalizador de todo, fue trivial, casi imperceptible para la mayoría. Sucedió en la clase de debate. El tema, el mérito individual frente a las desigualdades de origen. Leo, con su carisma natural y su facilidad de palabra, había defendido la importancia del esfuerzo personal, quizás con una ingenuidad propia de quien nunca ha tenido que luchar contra corriente. Nadia, que había preparado una argumentación impecable sobre las barreras estructurales, vio cómo el profesorado y gran parte de la clase se decantaban por la elocuencia de Leo más que por la solidez de sus datos. Al final, Leo fue felicitado efusivamente. Nadia recogió sus cosas en silencio, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el bolígrafo. Cuando Leo, al salir, le dijo con una sonrisa despreocupada: «Estuviste genial, Nadia, casi me ganas». Ella solo asintió, pero por dentro algo hizo clic. Casi, pensó. Para él todo era un juego, una competición fácil. Para ella era la validación de una vida de esfuerzo. Ese casi sonó en sus oídos como una condescendencia insoportable. A partir de ese día, el aire alrededor de Leo comenzó a enrarecerse. Sutilmente al principio. Nadie empezó a tejer su red. Hablaba con Samu Ruiz, un chico algo retraído que siempre había admirado la aparente seguridad de Nadia, y con otros alumnos de su círculo más cercano. No eran acusaciones directas, sino comentarios ambiguos, sembrados con la maestría de quien conoce el poder de la insinuación. Es una pena que Leo, con todo lo que tiene, a veces no se dé cuenta de cómo suenan sus palabras, decía con un suspiro de falsa compasión. Algunos no entienden lo que es luchar por cada pequeña cosa. El incidente del debate, convenientemente editado y adornado, se convirtió en la prueba de la supuesta arrogancia y falta de sensibilidad de Leo. Leo tardó en percibirlo. Estaba demasiado acostumbrado a la aprobación general. Pero pronto, las miradas esquivas de algunos compañeros, los silencios incómodos cuando se acercaba a ciertos grupos, empezaron a taladrar su confianza. «¿Qué pasa?», le preguntó un día a Marcos, uno de sus mejores amigos. Marcos se encogió de hombros, visiblemente incómodo. «No sé, tío, la gente dice cosas. Esa palabra abstracta que podía significar todo y nada». La segunda fase de la estrategia de Nadia fue más directa, aunque siempre bajo el manto de la victimización. Buscaba la confrontación velada, situaciones en las que sabía que Leo, confundido y cada vez más frustrado, podría reaccionar de forma impulsiva. Un día en la biblioteca, Nadia accidentalmente tiró una pila de libros cerca de donde Leo estudiaba. Él, sobresaltado, se levantó bruscamente. «¿Se puede saber qué te pasa?», espetó, más por la tensión acumulada que por el incidente en sí. Nadia lo miró con los ojos muy abiertos, como un cervatillo asustado. «Solo»,
Solo se me cayeron, susurró, y una lágrima tembló en sus pestañas. Varios alumnos que presenciaron la escena intercambiaron miradas significativas. Más tarde, el rumor era que Leo le había gritado a Nadia sin motivo. Leo intentó hablar con ella. La abordó en un pasillo. «Nadia, ¿podemos hablar? No sé qué te he hecho, pero...» Ella retrocedió un paso, apretando los libros contra su pecho. «Por favor, Leo, déjame en paz. Me intimidas». Su voz era un hilo, pero lo suficientemente audible para que un par de profesores que pasaban por allí fruncieran el ceño en dirección a Leo. Él se quedó paralizado, sintiendo como una ola de impotencia lo ahogaba. ¿Intimidarla? ¿Él? Entonces llegó el ciberespacio, el campo de batalla donde las reglas eran difusas y el daño exponencial. Samu, convertido en el fiel escudero de Nadia, resultó ser sorprendentemente hábil con la edición de vídeo y la creación de memes. Un día apareció en los grupos de WhatsApp del liceo y en un perfil anónimo de Instagram un vídeo corto. Era Leo, en el patio, discutiendo acaloradamente con otro chico sobre el resultado de un partido de fútbol de la semana anterior. Una discusión trivial, de esas que se olvidan a los 5 minutos. Pero el vídeo estaba editado, con cortes bruscos, música de tensión y un filtro oscuro que le daba a Leo una expresión amenazante. El audio original había sido sustituido por frases sueltas, sacadas de contexto de otras conversaciones, que lo hacían parecer agresivo y despectivo. El título: La verdadera cara de Leo Vargas. El impacto fue devastador. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Memes con la cara de Leo y frases hirientes inundaron las redes. El señorito privilegiado pierde los papeles. Cuidado con el matón del liceo. Los comentarios eran crueles, anónimos en su mayoría, alimentando la hoguera de la difamación. Los amigos de Leo, incluso los más cercanos, empezaron a dudar. ¿Seguro que no pasó nada más, Leo?, le preguntaban con cautela. Las invitaciones a planes de fin de semana cesaron. En clase sentía las miradas clavadas en su nuca. Los profesores, influenciados por la imagen modélica de Nadia y la aparente evidencia online, lo trataban con una frialdad distante, con una sospecha palpable. Su rendimiento académico, antes impecable, comenzó a resentirse. La concentración era una quimera cuando tu mundo se desmoronaba. Leo se sentía como un paria. La popularidad, ese manto cálido al que estaba tan acostumbrado, se había convertido en una diana. Intentó defenderse, explicar la verdad sobre el vídeo, pero sus palabras se perdían en el torbellino de la condena digital. ¿Cómo luchar contra una imagen, contra una narrativa tan hábilmente construida? La soledad se convirtió en su compañera constante. El comedor, antes un lugar de risas y camaradería, era ahora una tortura. Se sentaba solo, masticando la comida sin saborearla, bajo el peso de cientos de ojos que lo juzgaban. Una tarde llegó a su elegante piso del barrio de Salamanca sintiéndose más vacío que nunca. Su madre, Isabel Roca, lo encontró en su habitación con la mirada perdida en la pantalla del ordenador donde se repetía una y otra vez el infame vídeo. Isabel era una mujer acostumbrada a las batallas legales, a los interrogatorios incisivos y a las estrategias complejas. Pero ver a su hijo, su Leo, tan vulnerable, tan roto, despertó en ella una furia fría y protectora. «Cuéntamelo todo, Leo. Desde el principio», dijo con una voz suave pero firme que no admitía réplica, y Leo habló. Se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con lágrimas de frustración e impotencia. Le mostró los mensajes, los perfiles falsos, los comentarios. Isabel escuchó en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos, normalmente analíticos, ahora brillaban con una determinación gélida. Cuando Leo terminó, ella asintió lentamente. «Entendido», dijo. «Mañana mismo iremos al colegio, y esto se va a acabar». A la mañana siguiente, el despacho del señor Jiménez, director del Liceo Cervantes, se convirtió en el escenario de una tensión casi palpable. Isabel Roca, impecable en su traje de chaqueta, emanaba una autoridad que trascendía la de una simple madre preocupada. Leo, a su lado, parecía una sombra de sí mismo, pálido y ojeroso. «Señor director», comenzó Isabel sin preámbulos, «mi hijo, Leandro Vargas, está siendo víctima de una campaña de acoso y difamación sistemática dentro de este centro, y exijo que se tomen medidas inmediatas y contundentes». El señor Jiménez, un hombre de mediana edad con fama de intentar siempre nadar y guardar la ropa, se removió incómodo en su sillón. «Señora Roca, entiendo su preocupación, pero debemos ser cautos. Nadia Al-Jamil es una alumna con una trayectoria intachable, una historia personal de superación».
La historia personal de la señorita Al-Jamil es irrelevante si está utilizando esa narrativa para destruir la reputación de otro alumno, interrumpió Isabel, su voz cortante como el hielo. Tengo pruebas. Desplegó sobre la mesa del director impresiones de los perfiles falsos, capturas de pantalla de los comentarios, una copia del vídeo manipulado. Incluso había conseguido, a través de un contacto informático, rastrear el origen de algunas de las publicaciones hasta dispositivos conectados a la red del colegio, y con más dificultad hasta IPs que apuntaban vagamente a la zona donde vivía Samu. El señor Jiménez palideció ligeramente. Esto es preocupante. Llamaré a la señorita Al-Jamil y a sus padres, si es posible. También al joven Samuel Ruiz. La confrontación fue un ejercicio de manipulación por un lado y de implacable lógica por el otro. Nadia llegó acompañada de su madre, una mujer de aspecto cansado y ojos asustados que apenas hablaba español. Samu entró cabizbajo, evitando la mirada de Leo. Nadia, con una maestría digna de una actriz consumada, repitió su papel de víctima. Lloró. Habló de sentirse incomprendida, de cómo las élites del colegio siempre la habían mirado por encima del hombro, de cómo Leo, con su poder e influencia, intentaba silenciarla por haber osado señalar sus actitudes clasistas. Su madre asentía a todo, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y angustia. Isabel Roca la escuchó sin interrumpir, con una paciencia casi depredadora. Cuando Nadia terminó su perorata, Isabel comenzó su contraataque. Metódica, fría, desmontó cada una de las afirmaciones de Nadia con las pruebas que había recopilado. Cuestionó las incongruencias en su relato, la cronología de los hechos, la naturaleza coordinada del ciberacoso. «Señorita Al-Jamil», dijo Isabel, clavando sus ojos en los de Nadia, «niega usted haber instigado la creación y difusión de este material difamatorio». Nadia vaciló por primera vez. Miró a su madre, luego a Samu, que parecía a punto de vomitar. Yo solo quería que se supiera la verdad sobre cómo trata Leo a los demás». «¿La verdad?», inquirió Isabel. «O su versión de la verdad, convenientemente manipulada para sus propios fines». Se giró hacia Samu. «Joven Ruiz, usted es conocedor de las implicaciones legales de la suplantación de identidad y el ciberacoso, ¿verdad?» Samu, bajo la presión combinada de la mirada de Isabel, la desesperación de Nadia y su propia conciencia culpable, se vino abajo. «Fue idea de Nadia», balbuceó. «Ella me dijo qué poner, cómo editar el video. Yo no quería hacerle tanto daño a Leo, yo solo». Las palabras se ahogaron en un sollozo. El señor Jiménez, superado por la situación, miraba de uno a otro. La madre de Nadia empezó a llorar en silencio. Fue entonces cuando una profesora de lengua, doña Carmen, que había sido llamada como testigo por el director debido a su cercanía con Nadia, carraspeó. «Director», dijo con voz queda pero firme, «yo siempre he admirado la inteligencia de Nadia y su capacidad de trabajo, pero últimamente he notado en ella un cierto resentimiento, una tendencia a interpretar cualquier comentario como un ataque personal. Y recuerdo una conversación después del debate que mencionó Leo, donde Nadia me dijo, muy afectada, que algún día la gente como Leo Vargas entendería lo que es no tenerlo todo tan fácil. En su momento no le di importancia, pero ahora...». El testimonio de doña Carmen fue la puntilla. La farsa de Nadia se desmoronó por completo. Su rostro, antes compungido, se contrajo en una mueca de rabia y derrota. Las consecuencias fueron rápidas. El señor Jiménez, presionado por Isabel Roca, que no dudó en mencionar sutilmente la posibilidad de acciones legales contra el colegio por negligencia, actuó con una celeridad inusual. Nadia fue suspendida durante varias semanas, con la advertencia de que cualquier reincidencia implicaría la expulsión definitiva. Se le exigió una disculpa pública a Leo que ella masculló entre dientes, sin rastro de arrepentimiento. Samu recibió una suspensión más corta y la obligación de participar en talleres sobre ciberseguridad y empatía. El Liceo Cervantes emitió un comunicado vago sobre incidentes aislados de mal uso de las redes sociales y la importancia del respeto y la convivencia, intentando minimizar el escándalo. Pero la verdad, como suele suceder, se abrió camino por los pasillos y los grupos de chat, esta vez sin filtros malintencionados. Para Leo, el alivio inicial fue inmenso, como si le hubieran quitado un peso de encima que amenazaba con aplastarlo. Pero la alegría no era completa. La experiencia lo había marcado profundamente. Las miradas en el colegio ya no eran de condena, sino de una mezcla de curiosidad, lástima y, en algunos casos, un respeto recién descubierto.
Volvió a sentarse con su antiguo grupo de amigos, pero algo había cambiado. Algunos, como Marcos, se disculparon sinceramente por haber dudado de él. Otros simplemente actuaron como si nada hubiera pasado, una actitud que a Leo le resultó casi más hiriente. Aprendió, a la fuerza, a distinguir entre la lealtad genuina y la compañía superficial. Ya no era el chico despreocupado y algo ingenuo de antes. Una nueva cautela se había instalado en sus ojos azules. Había descubierto la fragilidad de la reputación, el poder corrosivo de la mentira y la soledad del incomprendido. Pero también había encontrado una fuerza interior que desconocía. La intervención de su madre había sido crucial, sí, pero él también había resistido, se había negado a ser completamente destruido. Isabel Roca, por su parte, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Había ganado esta batalla, pero sabía que las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Durante la confrontación en el despacho del director, Leo había percibido en su madre no solo la defensa de un hijo, sino también la implacabilidad de la abogada dispuesta a usar todas sus armas. Hubo un momento en que Isabel sugirió medidas tan drásticas contra Nadia. Contactar con el comité de beca, explorar posibles repercusiones en el expediente académico de Nadia que afectaran su futuro universitario, que incluso a Leo, en medio de su dolor, le pareció excesivo. Su madre había cedido en esos puntos ante la intervención más moderada del director, pero Leo entendió que la línea entre la justicia y la venganza podía ser muy fina, incluso para alguien con las mejores intenciones. Su madre había cedido en esos puntos ante la intervención más moderada del director, pero Leo entendió que la línea entre la justicia y la venganza podía ser muy fina, incluso para alguien con las mejores. Ese pensamiento lo inquietó, añadiendo una capa más de complejidad a su recuperación. Nadia no volvió a ser la misma. Su aura de heroína estudiantil se hizo añicos. El respeto que había cultivado se transformó en desconfianza y rechazo por parte de muchos. Algunos profesores intentaron mostrarle comprensión, hablar de segundas oportunidades, pero la sombra de su manipulación era demasiado larga. Se encerró en sí misma, más aislada que nunca, enfrentando las consecuencias de sus actos en la soledad de su resentimiento no resuelto. No hubo redención fácil.